Gracias, Íñigo, por haber hecho este pequeño workshop, ¿no?, en el que vemos cómo podemos digitalizar a una persona y cómo capturar las medidas, ¿no? En base a estas medidas, nosotros hemos trabajado con el diseño que nos pasó Isabel, que tenía sus dificultades, ¿no? Tenemos que pasar de un diseño en papel, tenemos que verlo o visualizarlo, lo que diríamos, hacer todo el despiece del patrón, ¿no? Ese patrón, ¿cómo lo hemos hecho? Bueno, hemos utilizado varios software, entre ellos hemos utilizado Browsware para la creación del patrón, para el posicionamiento y el cosido del mismo, ¿no? Esta parte es muy importante en cuanto a la construcción del patrón, porque bueno, nosotros lo hemos utilizado con las medidas que hemos sacado del avatar escaneado de Lucía, comparando con las medidas que ha tomado Mariví, ¿no? Las propiedades de uno y del otro varían un poquito y hemos ido ajustando el avatar con las medidas más reales, ¿no? Una vez que hemos tenido este proceso de medidas, la hemos obtenido, hemos llevado el avatar a este software del que hablábamos, que es Browsware, y hemos empezado a dibujar el patrón. Este dibujo del patrón pues lo hacemos como se haría prácticamente en mesa, sobre un tablón, un papel, y sobre ese papel vamos añadiendo diferentes puntos de medida para ir generando nuestro despiece del patrón. Primero el cuerpo, luego hicimos la falda, que bueno, sí que la falda tiene un poco más de dificultad, pues por esos volúmenes, ¿no? Tenemos que conseguir esos volúmenes del propio material, y esos volúmenes, pues bueno, con mucha ayuda de Mariví, la verdad, fuimos consiguiéndolo, ¿no? Tenía un volante muy grande, y una quilla también, que es lo que le da el efecto de la cola. Sí, todo este proceso, pues de manera digital, fuimos probándolo sobre nuestro avatar virtual, y luego hicimos también todo ese proceso de posicionamiento y cosido sobre este avatar, y ahí es cuando empieza el momento del fitting, ¿no? Es un momento en el que podemos, sobre todo, decidir si queremos el vestido así, si realmente tenemos que ajustar el patrón o no, ¿no? Y bueno, y ahí Mariví... Bueno, sí, cuando lo pusimos en el avatar sobre Browsware, nos dimos cuenta de que podíamos ajustar un poquito más de cintura. Lo hicimos, ajustamos más de cintura, y nos encontramos que el cuello nos daba alguna dificultad por cómo es el tejido. Como os ha dicho antes Isabel, las características del tejido. El tejido no es un tejido fácil de trabajar, no tiene una doblez bonita, las dobleces que se hacen son quiebres y las arrugas son bastante feas, entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de trabajar, y encontramos alguna dificultad a la hora de montarlo nosotros. Entonces, bueno, poco a poco fuimos, entre Alejandro y yo, fuimos derivando cómo sería mejor la construcción, tanto por su parte como por la mía, para facilitarlo tanto en lo suyo como en lo mío, porque ni en lo suyo es fácil ni en lo mío tampoco, sí, en la parte, por las características del tejido. En la parte física, pues bueno, al final el tejido lo tenemos, ¿no? Y podemos trabajar sobre ello. En la parte digital tenemos que trabajar sobre un material escaneado que, bueno, que tiene sus propiedades mecánicas, sus propiedades ópticas, y en este caso pues no teníamos una... Claro, a él le funcionaba de una manera y a mí me funcionaba de otra. Entonces teníamos, pues, cogimos una organza que la pusimos doble, ¿vale?, para que tuviese mucho más volumen, y intentamos no tocar las propiedades mecánicas del tejido para que fuese lo más realista posible, ¿no? Y entonces, para conseguir esos volúmenes, que bueno, ahora a continuación vamos a ver todo ese proceso de construcción que hemos hecho con ayuda de estos software digitales, como os hemos comentado de Browsware, también hemos utilizado CLO como comparativa, y bueno, porque también nos gusta trabajar dentro del ámbito digital en dos ámbitos, ¿no? Al final, unos software tienen unas cosas muy positivas frente al otro, ¿no? Y se pueden trabajar con los dos, pues nos hace pues llegar a un fin más realista, sobre todo, ¿no?